Hola mis amores, que el Señor les bendiga, glorioso, ya se nos fue la semana, ya solo nos queda el día de hoy y mañana, ya se nos terminó la semana, este mes va de lo más de rápido cada día y fíjese que la palabra de Dios nos enseña que por causa de sus escogidos, Él acortará los tiempos y démonos cuenta que este año se fue volando, pero volando, es que yo me estaba viendo ayer una foto de mi jefa, de su cumpleaños y yo decía, Dios mío, ¿qué hace que le celebre el cumpleaños a mi jefa? Y mire, otra vez ya viene el otro cumpleaños encima. Y eso, no, a ver, me alegra por ella, porque ella de verdad no tenía muchas esperanzas de vida. Pero sí me doy cuenta que el tiempo va demasiado rápido, ¿verdad? Entonces vamos a mirar un poquito la palabra. La mayoría de las personas conocemos muy bien las historias de la Biblia y hasta conocemos, o sea, se graban versículos y así enseñan la palabra, la predican, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero vean, mis amados, yo les voy a decir una cosa. A mí como que me encanta ser ese instrumento del Señor, el que Él usa para estos trocitos que casi nadie le presta mucha atención. Y si predican de ellos, todos predican lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no le sacan ese gustito, ese gustito que yo le saco a la palabra. Entonces vamos a mirar aquí un poquito. A nosotros nos han dicho que Moisés, mire lo que son las cosas. Yo hablo de de las experiencias, ¿verdad? De las experiencias, de lo que yo veo en las escrituras, de eso. Fíjese que a nosotros nos han dicho a ver, que Moisés, el Señor lo dejó entrar a la tierra prometida porque le dio un golpe, el Señor le dijo que tocara la roca y que él la había golpeado. Y fíjese que en verdad la palabra de Dios habla de esto. Le dice que verdad no la tocó, la golpeó. Y también escuchamos que dice, por esto no vas a entrar o no te entraré. Algo así, no estoy muy segura porque yo si no tengo la cita, yo prefiero no dejarla, porque no es bueno de pronto hablar cosas que algún día leí y que ahorita se me ha olvidado y que después voy a empezar a recordar porque la gente dijo, no me gusta eso. Pero sí encuentro aquí en Deuteronomios 1:22, donde también, o sea, supongamos que sea por ese motivo, por el que la gente dice que Moisés no entró a la tierra prometida por haberle dado a la roca. Aquí la palabra de Dios en Deuteronomios nos dice en el 1:22, y dice, y viniste a mí todos vosotros, y dijiste, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. ¿A quién le está diciendo? ¿Quién está diciendo eso? Jehová. Jehová Dios lo está diciendo, mire. Y la tierra y su regreso, al de tierra, y a su regreso nos traigan razones del camino por donde hemos de subir y de la ciudad a donde vamos a llegar. Recordemos que el Señor le dijo a Moisés, manda tantos hombres de los príncipes, por cada tribu envía uno para que reconozcan la tierra, ¿verdad? Y entonces cuando yo miro esta parte aquí, yo me pongo a mirar, bueno, los únicos que dice la palabra que iban a entrar, porque recordemos que cuando baja este pueblo y estos 12 hombres y le dicen al pueblo, no, nosotros no podemos con eso. A nosotros nos van a matar allá porque allá no hay sino gigantes. Entonces dice que el pueblo todo lloró. Y cuando dice que el pueblo todo lloró, dice la palabra que Moisés y Aarón también se postraron a los pies del maestro. O sea que estos también lloraron. Fíjense en ustedes el cuadrito tan lindo que había entonces en el pueblo. Baja Caleb y Josué, y baja con los otros 10. Y los otros 10 llegan diciendo, no, es que nos vieron como langostas. Es más, nosotros mismos nos veíamos como langostas, y ellos también nos veían.
O sea, lo que ellos imaginaban no lo volvían realidad en sus mentes, ¿verdad? Mis amados, y a nosotros muchas veces nos pasa eso. A veces nos hacemos unas ideas que las hacemos propias, o sea, como si fueran reales. Y de pronto hasta contamos unas historias que el que no nos conoce no la cree. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho llegar a los extremos. Somos muy teatristas. Y fíjense que antes yo me ponía a ver todo esto y claro, cualquier persona en mi lugar, como era yo antes de conocer, de que viniera el maestro y se me presentara, yo decía, pero qué ingrato es el Señor. ¿Cómo les vino a prometer a esta gente después que no les iba a cumplir? ¿Para qué entonces le prometió? Porque es que fíjense, mis amados, que somos así. Yo no sé a ti cuántas promesas te habrá hecho el Señor, ¿verdad? Pero no se te llegan. Y decís, bueno, pero si el Señor me lo prometió, y hace tantos años me lo dijo un pastor por un medio de una profecía, me lo mostró por medio de la palabra, y 2 y 3, 4, 5 personas más me han profetizado lo mismo, pero yo no veo ese milagro, yo no veo esa promesa. Entonces, a la final terminamos pensando que el Señor nos engañó, como engañó a este pueblo que le dijo que le iba a entrar y a la final les dice que no. Entonces, claro, pensamos, nos engañó con la promesa o nosotros somos digamos la verdad, más hipócritas. Sí, sí, nosotros somos más hipócritas. Este Moisés siquiera iba y hablaba con él y le decía directamente lo que él estaba sintiendo, ¿verdad? Pues nosotros somos más hipócritas y aunque vemos que la promesa no se ha cumplido, entonces le echamos la culpa al predicador, al profeta, a ese viejo que no sabía de dónde sacaría esa historia, o a esa vieja, vaya a saber ella de dónde se inventó eso. Y es raro porque la verdad es que pensamos, pero si el Señor le habla a ella, entonces ¿por qué no me habla a mí también? Como que el Señor nada más le usa a ella o a él y a mí nunca me dice nada. Mis amados, sí nos ha dicho. Yo creo que más de uno, por no decir que todos hemos tenido sueños. Y es en esos sueños donde el Señor se manifiesta tus promesas. Pero la mayoría de la gente no cree en sus sueños o sueña y ve, me parece que soñé tal cosa, pero se me olvidó, o sea, no le prestan atención. Entonces, ahí es donde cuando eso no se presta atención, pues tampoco te estás dando a entender de que no te importó tampoco la promesa que el Señor te hizo. Entonces nos damos cuenta que entonces para nosotros es muy duro. Bueno, no nos cumplió la promesa. Imagínense cómo sería para Moisés. Pobrecito Moisés, que el Señor lo llamó y le dijo, bueno, escuché el pueblo que estaba en sus lamentos y entonces tú eres el que vas a ir a sacarlo. En fin, que se empieza este proceso y Moisés va y empieza a sacar su pueblo y ya luego pues ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Pero fíjese que es tremendo porque entonces, primero es por la roca, dice la gente, ¿verdad? Y la palabra. Luego, aquí dice la palabra de Dios, en el 34 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno no verá hombre alguno de estos de esta mala generación. La buena tierra que juré que iba a dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefón, la verá, y a él daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Fíjese, aquí el Señor, démonos cuenta, Josué y Caleb entraron. Josué y Caleb le dijeron al pueblo, no, nosotros podemos.
Nosotros podemos hacer derribarlos a ellos con la fortaleza que el Señor nos da. En fin, que nosotros sabemos que por ahí hay otra cita donde Josué y Caleb le hablan al pueblo, que ahí es donde toma como el mando de la actitud de cómo estos hombres hablan al líder que era Moisés, viéndolos tan apachurrados. Entonces él como que toma la actitud y dice, bueno, pues ya, si Moisés no puede, nosotros sí. Pero aquí está diciendo que nada más a Caleb. Y dice hijo de quién y toda la cosa y su familia. Pero fíjese que es que entonces nosotros nos vamos a los extremos. Aquí podríamos decir, pero ¿y entonces? Entonces, ¿en dónde quedó la promesa que le hizo también a Josué? No dijo pues que Josué, y decimos, y terminando Deuteronomios, empieza Josué. Sí, mis amados, pero es que vamos a recordar una cosita. La palabra de Dios, bendita sea la gracia divina del Señor, que todos los que encontraron los pergaminos de estos trozos de la palabra pudieron irla formando casi perfecta, escribiéndola casi perfecta. Por eso nosotros nos han enseñado que encontramos una cita bíblica en un lado y vamos y buscamos la otra en otro lado, porque la mayoría de las escrituras, recordemos que eran pergaminos. Y entonces eso fue por años que se quedaron por ahí y empezó la gente a ir reconstruyendo los pedacitos y fueron formando las escrituras ahora para esta nueva área. Entonces nosotros tenemos que entender que la promesa sí está ahí para Josué y Caleb. Entonces, ¿qué pasa? Podemos decir, ay, no, qué pesar de Moisés. El líder que le dijo, tú eres mi líder, tú eres mi libertador, porque verdad que el Señor le llamó hermoso a Moisés. Entonces podríamos decir, entonces Moisés murió, el Señor se lo llevó y dice la palabra de Dios, aquí lo vamos a ver, dice la palabra de Dios aquí en ¿dónde es que la tengo? Aquí en Deuteronomios. Aleluya, bendito Dios, que es fiel para con nosotros. Dice que subió Moisés, es en el 34, subió Moisés de los campos de Maón al monte de Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Calat hasta Dan. Imagínese, eso no era que es que usted, mire, usted se puede subir al edificio más alto que usted quiera y usted no alcanza a mirarlo todo como el Señor hizo como hizo el enemigo, el acusador con el Señor. Dice que lo llevó a un penáculo muy alto y de ahí le mostró todos los reinos. Entonces eso es una dimensión diferente a lo que nosotros tenemos en nuestra mente, a donde el Señor le llevó a Moisés. Por eso dice que lo llevó hasta y le mostró todo. Y en ese mismo lugar, dice la palabra, que nunca más le dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo tu descendencia daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Mahón, conforme ha dicho Jehová. Y dice, y lo enterró en el valle. Miren pues lo que está diciendo aquí el escritor. El escritor de esto que fue, dice que este libro lo escribió Moisés, ¿verdad? Los 5 primeros capítulos de las escrituras los escribió Moisés. Y dice que lo enterró allí a Moisés. Entonces, vamos a pensar una cosita. Si Moisés está contando esta historia, Moisés no sabe qué iba a pasar con él. ¿Ustedes creen que ya sabía? Él dice que lo enterró. Yo pienso, gloria al Señor,
que Moisés terminó con esta historia diciendo, lo escribió porque ni él sabía que iba a ser el Señor con él. Porque mire que él escribe todo y luego ya empieza Josué, o sea, ya él no está. Entonces, claro, la gente dice, fíjense que es que lo enterró, él mismo lo enterró, porque si lo dejaba, lo iban a coger como ídolos el pueblo. O sea, son muchas cosas las que las personas, los grandes predicadores y la gente dice. Pero fíjense que hay una palabra muy clara en las escrituras, mis amados, donde el Señor nos aclara, Moisés no fue enterrado. Moisés dice, y enterró allí Jehová. Pero recordemos que es que Moisés termina el libro y muere. Entonces, y aquí hay una prueba de que Moisés fue llevado, de que el Señor le había hecho una promesa y le dio la mejor promesa. Le cumplió la mejor promesa que nadie hasta ahorita se le ha podido cumplir. Porque nosotros estamos detrás de una promesa material, de esa economía, de esa falta, de esa necesidad, de que a mí me hace falta aquello, el Señor me prometió que me daría esto y esto, pero tenemos la mirada, el pensamiento, el sentimiento muy lejos de la verdadera promesa que el Señor tiene para ti y para mí. Y las promesas que Él nos da, más que materiales, son promesas espirituales, mis amados, y nosotros no hemos podido entender la situación. Estas de que tenemos ahorita, estas son las añadiduras. Pero la verdadera promesa es la que el Señor le dio a Moisés. ¿En dónde? Aquí en Mateo 17 la encontramos. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y Juan, hermanos, y les llevó aparte en un monte alto. Recordemos que en ese monte alto, allá el Señor le mostró a Moisés la tierra prometida. Y dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías. La promesa, la mejor promesa que el Señor le dio a Moisés fue esta. De todo lo que él le había prometido, de todo lo que Moisés venía creyendo de las cosas materiales. Pero mire, el pueblo no entró, el resto del pueblo no entró, solo entró Josué con su descendencia y Caleb con su descendencia, el otro pueblo no. Pero eso no quiere decir que es que Moisés por esa desobediencia murió ahí, no, el Señor le tenía esta prometida. Él le tenía esta tierra prometida, esa tierra espiritual, donde lo permitió que estos ojos en su carne miraran la promesa de Moisés, de estar al lado de él. Es algo grandioso, mis amados. Eso es lo que nosotros debemos solamente de pensar, es que nosotros estamos llenos de puras bendiciones materiales y no las creemos. Pero es que ya las bendiciones las tenemos, mis amados. Nosotros tenemos que luchar es por obtener esa bendición espiritual, de que nos podamos ver en el reino de los cielos como este Moisés. Qué bendición hoy en día. En Mateo apareció Moisés después de Deuteronomios. Aparece Moisés al lado de él. Fíjese, no aparece Enoc, que el Señor se lo llevó. Recordemos eso. No aparece, ¿no? Que caminó con Dios y se lo llevó Dios. Solamente aparece Elías y Moisés, sus líderes, los que el Señor anduvo viéndolos a ellos en medio de la aflicción. Es el dolor, es la lucha constantemente, no solamente el dolor en la carne, sino en el espíritu, de lograr luchar y de vencer toda tentación, todo aquello, todo problema, toda circunstancia, para poder lograr esta promesa. Bendita sea la misericordia de Dios, que tuvo piedad del pueblo, pero le cumplió a Moisés. Él no lo sacó de allá para dejarlo en el desierto, como muchos piensan. No, es que Moisés también se quedó en el desierto, no. Por eso dice Moisés que lo enterró donde nadie sabe hasta hoy.
Por Dios. El Señor se lo llevó, entendamos, el Señor se lo llevó. Moisés no sabía, o si sabía no nos dio a entender, a él no le interesaba que nosotros supiéramos con quién se iba, porque el único que dice es, y lo enterró en el valle, donde nadie se dio cuenta. Imagínense qué bendición tan grande, pero aquí nos aparece. Por eso la palabra la tenemos que creer, la palabra es verdad, mis amados, creamos en esas promesas. Es que no se me ha cumplido, es que a lo mejor no fue esa la que te dijeron espiritual y tú la creíste que era material. Aquí la tenemos. ¿Y qué mejor herencia que esta? Esta es la mejor herencia y la mejor promesa que hay para ti y para mí. Ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ese encuentro con Él, ese encuentro verdadero como Él quiere que nos preparemos, como esa novia. Fíjese que Él no dice que viene, que es el esposo. La gente dice, mire, es que el Señor viene por su esposa. No, Él todavía no está casado con nosotros. Ese novio viene por la novia y nosotros somos esa novia. Con nosotros Él se va a casar. Entonces creámosle al Maestro, creámosle que si la promesa no se cumple ahorita aquí, es porque no la va a cumplir allá en los cielos. Allá vamos a tener ese encuentro con Él. Que el Señor les bendiga.